Primero que nada, gracias a todos y felicitaciones porque, como siempre, el curso este es muy instructivo, sobre todo para mí que soy foráneo a todos ustedes. Bueno, me pusiste en un brete, Coco, porque en realidad es un tema que mete miedo más que ser instructivo, que es hablar de dificultades en el abordaje espinal, tanto técnicas como complicaciones que van a aparecer. Por suerte, tiene que ver más que nada con la curva de aprendizaje. Y cuando me puse a buscar bibliografía y a tratar de armar algo dinámico, me di cuenta que en realidad es una gran lucha entre indicaciones y contraindicaciones esto. Eh, Queremos utilizar el método muchas veces aún a sabiendas de dónde nos vamos a meter, y creo que la conclusión que van a ver que saco con cada una de las dos técnicas del abordaje anterolateral, en el ALIF por un caso y el XLIF por otro lado, mi recomendación acá, aparte de algunos tips de cómo evitar esas complicaciones, es qué pacientes directamente ni siquiera poner en tela de probable tratamiento con estas vías. En primer caso, con el tema de la LIF, vemos que la estructura anatómica de la zona es bastante compleja. Entonces ahí es donde tenemos que tener especiales recaudos en respetar todas esas estructuras que tanto a ustedes le dan miedo y por eso me convocan. En cuanto a las dificultades técnicas que nos vamos a encontrar, yo traté de ubicarlas en lo que se trata, por un lado, del abordaje en sí mismo y en la colocación posteriormente, que son los dos, digamos, actos principales de la técnica. Las cirugías previas, el peso y el nivel van a condicionar a la altura a la que vamos a hacer la incisión, y muchas veces las cirugías de estos pacientes en los que pedimos o necesitamos una LIF en 4.5, 5.1, como ayuda, ustedes la solicitan para construcciones largas, para dar un buen soporte en escoliosis del adulto, agarramos pacientes que cada vez son mayores y tienen más probabilidad de tener cirugías previas del abdomen. Esto genera dificultades, sobre todo si fue un proceso infeccioso o tumoral en el cual puede haber una gran cantidad de herencias, y sabemos todos ya a esta altura de la historia de la cirugía anterior que hacer un abordaje extraperitoneal es el más cómodo, el que menos riesgo tiene, menos riesgo de eyaculación retrógrada. Entonces, esto está condicionado siempre por la edad y sobre todo por el peso del paciente. Muchas veces eligen operar a algunos pacientes en los que me convocan y cuando llego me encuentro con que no, es flaquito el paciente, y resulta que nos encontramos con un paciente con un índice de masa corporal de más 200, y bueno, yo llego y miro y digo, bueno, ¿qué hacemos acá? No, hacer una incisión pequeñita. Sí, vos sobre todo. Las Gianni Girls suelen ser pacientes que están con un índice de masa corporal alto. Y también en el momento de la colocación puede ser a veces un problema, más allá de las cuestiones técnicas propias de la prótesis, que el espacio esté cerrado o como tiene Ricci habitualmente pacientitos, como dice, el espacio está ocupado y nos encontramos con cajas con subsidencia y todo lo demás, que son cuestiones técnicas de la colocación que sufren más ustedes que yo. Van a ver que ahí en edad y vasculares yo puse que están influyendo tanto en el abordaje como en la colocación, porque tiene que ver con que cuando ustedes tienen un espacio retraído, con vasos más frágiles en la edad, o los vasos son más frágiles con la edad y en los pacientes obesos, en el momento que ustedes ponen cajas grandes y distraen, se puede romper la vena, es algo que puede ocurrir y es lo más desastroso que puede pasar acá. En orden de frecuencia yo las agrupé en vasculares, neurológicas y las menos frecuentes, heridas, viscerales y TBP. Las hematológicas y funcionales, acá voy a hacer la acotación ahora rápido, si después lo aceleramos el trámite. Tienen más que ver no con la vía anterior sola, sino con la combinación que suelen hacer ustedes a veces de hacer todo en una sola cirugía. Hacer la vía anterior, dar vuelta al paciente y hacer la posterior. No es frecuente que la vía anterior sola, de L5, C1, o L4, L5, L5, C1, hagan complicaciones de TBP, salvo que hayamos hecho algún trauma muy importante de la vena. Las vasculares. El gran fantasma de esta técnica y por la cual muchos no se animan a hacerlo solo y requieren habitualmente el uso de un cirujano vascular general que los ayude. Cada vez son menos frecuentes cuanto más cuidadoso es uno en el tema del abordaje. Hablan mucho de técnica mini-invasiva. Yo hace años que les vengo diciendo que para mí lo que hay que aplicar más que mini-invasividad es un término que es ser adecuadamente invasivo. Tener un buen campo de visión, poder meter la mano, yo creo que la incisión más chica necesaria o más apropiada para este tipo de abordajes es de 6 centímetros.
que es lo que permite más o menos meter 3 o 4 dedos dentro de la herida y llegar a comprimir la cava o la ilíaca en el momento del sangrado. Los primeros 2 o 3 minutos en los cuales tiene una lesión vascular 1, Dios quiera que no la tengan, pero si la llegamos a tener, es fundamental poder hacer la oclusión porque el volumen minuto que pierde una ilíaca rota en la cara posterior es muy importante. Inclusive a veces yo he alguna vez tenido la desgracia de tener una lesión grande y tener que llamar a un vascular. Los vasculares suelen hacer unas incisiones monstruosas, cargar la cava, y a veces es preferible hacer la reparación en el momento, simplemente acomodándose y sin abrir demasiado la incisión. A veces incisiones muy pequeñas favorecen la aparición y en la literatura, haciendo búsqueda bibliográfica, las incisiones muy pequeñas condicionan mucho más las lesiones que una incisión un poco más adecuada. Obviamente, el eje iliocavo es principalmente la principal. La obesidad, las cirugías previas por las adherencias, las discitis, que últimamente yo les digo que directamente no las abordemos, y las revisiones también, salvo que sea extremadamente necesario. E inclusive cuando revisionamos pacientes, yo hablaba bastante, Ángel contaba que él las cajas de PLIF o TLIF las saca por vía anterior. Es cierto que las sacamos, pero hay que tener cuidado cuando uno está limpiando el anillo para empezar a abordar, porque todo espacio habitado genera adherencias adelante, sobre todo con el árbol venoso. Prevención. Lo puse grande en el medio porque creo que la mejor manera de evitar este tipo de complicaciones es justamente esto, ir con una disección Roma, siempre, si es posible, digital. Yo hablo de la cirugía filipina, eso es lo que los argentinos se acuerdan del programa de Chiche. Cauterio seguro, siempre tomar, en lo posible no usar monopolar, usar bipolar, lejos del árbol venoso, y ante cualquier duda utilizar hemoclips. Tener una equipadora en quirófano por cualquier eventualidad siempre es útil. Muchas veces estamos operando en el fondo de un cono y es mucho más cómodo, inclusive hasta una lesión de la cara interna de la ilíaca, poner un clip que intentar hacer suturas que muchas veces uno, por más buena material instrumental que tenga y hábil que sea con la sutura, una vena que ya está lastimada, uno empieza a hacer suturas y cuando empieza a anudar se empieza a romper y el agujero se hace cada vez más grande y empezamos una catarata que termina siendo un dolor de cabeza. Y la otra, que yo puse abajo al final, pero no menos importante, es proteger el espacio durante la disectomía. Ustedes vieron que yo soy bastante obsesivo en poner un hisopo en la cara lateral cuando ustedes están poniendo la cureta, porque las lesiones más graves no son en el abordaje, que uno va con cariño, y habitualmente lo estoy haciendo yo o el cirujano vascular que le esté haciendo el abordaje, sino cuando ustedes salen a veces tratando de sacar de algún extremo con la cureta algún segmento de disco y la cureta se zafa del anillo y saca un pedazo de vena y eso sí es realmente grave. En este caso, es poco frecuente que uno pueda sacar fotos cuando tiene complicaciones, así que pocos de esa iconografía vamos a tener. Hicimos la retracción por el espacio 4-5, me tomé el trabajo de cargar la vena, ligarla, todo muy lindo. En el momento de la colocación, pusimos la colocación, cuando retiramos las clavijas nos dimos cuenta que el borde izquierdo de la caja cuando entró abrió la cara externa, que, a ver cuál es este, acá, ven una sutura de la vena de toda esta cara. Todo el alto de la caja en este lado le hizo un tajo de más o menos 2 centímetros a la vena cava. Perdió más o menos 2,5 litros de la volemia en el momento de la cirugía, pero nada. La ubicación de este nivel es bastante compleja siempre. De hecho, ustedes ven acá la sutura ya soltada la vena y sacada las clavijas. Y acá lo retraje un poquito para que se vea la solidaridad con la caja. Nosotros teníamos el borde acá y estaba allá. Entonces, en el momento en que uno va a poner la caja, siempre tiene que proteger, porque las cajas, por más romas que parezcan, pueden lastimar. Por eso, en la primera diapositiva había puesto esta cuestión de no solamente en el abordaje que tener cuidado con los vasos, sino cuando la colocan. Inclusive, si ustedes ponen cajas muy altas, también puede haber desgarros lineales. Por eso, en este caso, ahí, que pongo la ligadura de la ilio lumbar, en 4-5 considero que uno tiene que ir sistemáticamente a buscarle ligarla. Porque por ahí, en el momento que ustedes la bandean, la ilio lumbar permite que ustedes corran los vasos, pero en el momento que ponen la caja, le agregan una tracción a un espacio que estaba colapsado de 1 centímetro y ese margen que tenían se acaba y se desgarra en el momento de la colocación. Y eso termina siendo una catástrofe. Con respecto al tema arterias en general no hay mayores problemas. Anteriormente se hablaba de poner
oximetría en el hálux izquierdo para ver cuánto tiempo. Yo creo que si es rápido el cirujano en colocar la caja, en los 20 minutos de compresión no suele haber problemas de trombosis ni otros problemas arteriales en sí, pero sí cuando hay enfermedad previa existente, la arteriomatosis de la aorta y de la cava, en el momento de la retracción, cuando uno lleva los vasos hacia el otro lado, podemos tener accidentes de placas o trombosis que nos obligan a hacer o bypass, o como en ese caso que le tuve que hacer un bypass a la ilíaca de este lado. Neurológicas, el gran fantasma en hombres, el nervio presacro de la Target. La literatura habla de 1 a 7% de los pacientes. La verdad es que yo tengo 15 años de hacer esto y tuve 3 o 4 casos nada más, todos autolimitados, y en las primeras cirugías cuando estábamos haciendo mucho transperitoneal. Si uno hace extraperitoneal, tiene una alta chance de no lastimarlo, porque claramente levanta el peritoneo va asociado con el plexo, entonces al desplazarlo no lo lastimamos. No usar el cauterio, porque es otra manera también de lastimar el nervio, que en la realidad no es un nervio en sí mismo, sino que es una red nerviosa que va por delante del sacro. Y si cuando uno está accediendo al espacio, vamos a ver la nota diapositiva más tarde, si uno logra entrar entre el uréter y los vasos ilíacos, cuando levanta la bolsa peritoneal hacia la derecha, en general directamente el nervio está completamente protegido y es un buen plano para disecar. Ahí ven que yo puse una foto en la que Coco me está marcando el uréter cuando estoy haciendo la disección del saco hacia de izquierda a derecha. Si uno logra introducir los dedos en ese segmento, cuando hace el decolamiento, el nervio presacro se va y no suele haber problemas. Estas son complicaciones mucho menos frecuentes, la fístula urinaria y digestiva. Lo que tienen es que son complejas las del uréter, porque en general hay que hacer resecciones de los bordes y reanastomosar y poner doble J, por ahí con asistencia o no de un urólogo. Las que son graves son las digestivas. Las lesiones inadvertidas de colon pueden producir un dolor de cabeza, porque son peritonitis, un paciente que en general son solapados, ustedes suelen usar mucho morfina y opiáceos en el posoperatorio, los síntomas suelen ser tardíos y cuando llegamos al paciente nos encontramos con pacientes añosos, con peritonitis fecales que tienen un 90% de mortalidad. Y si zafan del episodio agudo, el problema es que hacen neumonías intrahospitalarias o se infectan las prótesis, entonces son pacientes que uno tiene que tener mucho cuidado. Por eso la abordaje peritoneal es mucho más amable en ese sentido, porque los pacientes suelen tener un resultado ominoso. Bueno, y las de la herida son generalmente las mismas que cualquier otra cirugía, con un muy bajo índice de infecciones, por suerte, toco madera. No hemos tenido infecciones, algún seroma en algún paciente obeso, pero infecciones de la herida son muy raras tanto en la vía anterior como lateral. Entonces, para cuando me llaman, muchas veces llego y me encuentro con estas situaciones. Miro las placas o los estudios y me encuentro una aorta calcificada, como en este caso, que termina siendo un dolor de cabeza porque ese paciente, yo le digo, muchachos, hablemos con el paciente, pero suspendamos la vía anterior. Este es un paciente típico que está en una placa simple de abdomen se ve. Y en los pacientes dudosos o con antecedente de claudicación, ustedes tienen que pedirle solamente al resonador que les haga una sustracción vascular y ya pueden ver mucho mejor cómo está el flujo y la ubicación de los vasos en general, o con las angiotac, si ustedes le pidieron TAC en revisiones o en ese tipo de cuadros. Cirugía vascular previa, stents, está también contraindicado, un vaso que ya está invadido, aunque sea en forma percutánea, mínimamente invasiva, genera adherencia, son difíciles de retraer. Cirugía abdominal previa, como dijimos antes, peritonitis, oncológicas. Y la cirugía espinal anterior previa, si el espacio está invadido previamente por un disco que falló o porque, no sé, se movió la caja o lo que sea, tenemos que saber que puede ser un procedimiento que tengamos que abortar en el transcurso porque creo que la vida del paciente es mucho más importante que la resolución a veces de una caja que está en una posición extraña. No ha sido raro tener que estar a mitad de camino y decir, bueno, acá no se puede. Muchas veces en 5-1 por el ángulo de ataque, que no nos permite el pubis en listesis grado 2, pacientes obesos, a veces hemos intentado avanzar, entonces quizás son cosas que mirar un perfil de pelvis y ver el volumen del paciente y valorar todas esas cosas nos evitan un dolor de cabeza que no es ya una dificultad técnica durante la cirugía, sino es un mal planeamiento. Por eso lo pongo como una probable contraindicación. Y lo que yo estuve haciendo y después me arrepentí y empecé a ahora ponerlo como una contraindicación es el tema de las infecciones.
Creo que hay que enfriar muy bien los pacientes que tengan discitis, y salvo que tenga, si uno quiere ir a colocar una caja, ¿no? Obviamente, o hueso, o lo que fuera. Solamente con las infecciones espinales me parece que hay que abordarlas con un abordaje ahí sí mínimo, pero para drenar y no para colocar una caja. La exposición de los vasos es muy compleja cuando hay infecciones, y es rápidamente probable que tengamos una lesión. Con el sleeve es mucho más amable. Las dificultades técnicas en general tienen más que ver con la cuestión de técnica en sí misma. El E5C1, ya salvo algunos creativos que rompen la cresta o hacen osteotomías del ilíaco, el E5C1 no. El E4 y el E5 todos sabemos que va a depender mucho de la cresta y fundamentalmente va a depender de que tengamos materiales oblicuos por ahí para trabajar, porque el ángulo de ataque es fundamental para no romper el plato de la quinta. Hemos insistido en algunas oportunidades que estaban marginales. Cuando uno no planea bien, en este caso, tener un buen perfil, bendings y ver cómo se va a acomodar el paciente, yo diría que a veces es preferible buscar una LIF o CLIF, dependiendo de la habilidad y la posibilidad con el paciente. Pero me parece que el planeamiento acá no es algo menor con el CLIF. Puse estructural porque me parece que muchas veces intentamos hacer este tipo de técnica en lugares que no son apropiados. No creo que sea el caso de Ángel, pero acá a veces pasa que las camillas no se mueven, no se quiebran, el arco en C o el técnico de rayos no es lo suficientemente lúcido. Y creo que el éxito de este procedimiento tiene que ver con el correcto posicionamiento del paciente y el marcado preoperatorio. Poner el paciente perfectamente perpendicular con respecto al piso, y la camilla sea lo suficientemente amable como para permitirnos tener una buena radioscopía es fundamental para no un procedimiento que tiene muy bajo índice de complicaciones transformarlo en un problema. Con respecto a las deformidades, las rotaciones muy importantes, los colapsos o las listesis grado 3 o más, sobre todo la listesis porque en este caso las raíces se hacen muy anteriores y nos sacan de la zona segura habitual y podemos lesionar la lesión de la raíz, puede ser algo que es infrecuente si uno entra por zona segura, pero en este tipo de casos es más difícil ubicarse anatómicamente. Como cirugías previas, las contraindicaciones son el trasplante, obviamente porque el trasplante renal en general se hace sobre la ilíaca izquierda, abajo, entonces para niveles bajos es complicado meterse en una zona con un órgano noble trasplantado. Tuve la desgracia en una oportunidad de no saber que un paciente tenía un trasplante previo ahí. Había fallado, lo había rechazado, lo habían pasado a la fosa ilíaca derecha, nosotros fuimos a hacer un 4-5 y cuando hicimos el abordaje, confiados de que la zona ya no tenía problemas, luchamos con las adherencias y cuando planteamos la COP para hacer un poquito de espacio, tenía una malformación vascular, que en realidad no era una malformación vascular, sino un remanente de la renal que habían plantado de ese lado. Lesionamos los vasos de ese lado, lo dimos vuelta, intentamos hacer, no sé, pero bueno, el paciente falleció en quirófano. Así que uno tiene que pensar, en este caso fue un error de planeamiento del equipo quirúrgico y dijimos, no, tiene un trasplante, no pasa nada, pero pasa. Entonces, patología benigna, con terminar con este tipo de conclusiones, hay que tener muchísimo cuidado. Yo sé que lo que acabo de comentar parece como el reino del terror, el tren fantasma, pero son cosas que se pueden prevenir. En eso hago mea culpa del equipo mía de que no planeamos correctamente la cirugía. Si hubiéramos hecho quizá una angiografía, angiotac, sustracción de imágenes, no hubiéramos sentado directamente por ahí, y se hubiera puesto un PLIF o un por 4 o 5 se puede, era un paciente que era viable para eso y terminamos solo un dolor de cabeza. Las malformaciones vasculares son raras, más asociadas en realidad a malposición vascular con las escoliosis severas o grandes deformidades. Neurológicos, plexo lumbar y génitos crural o colaterales largas son las que habitualmente más vemos. Hay varios trabajos, esta me pareció una diapositiva interesante por la ubicación de zonas seguras, salvo en 4-5 que nos vamos a la unión del tercio anterior con el tercio medio. El resto, si buscamos la parte más alta de cada disco y entramos por el medio, no suele haber problemas. El daño del plexo lumbosacro es poco frecuente si respetamos esas zonas. Lo que es más frecuente, sí, es el tema de las colaterales del plexo largas, el hilo lumbar, el femorocutáneo, que nos pueden dar tanto como disestesias, parestesias o adormecimiento del muslo, que son bastante frecuentes, pero son autolimitadas. En general tiene que ver más que con la lesión directa, con la compresión, si uno tarda mucho en hacer el procedimiento. Y acá vuelvo con el mismo tema que con respecto a la vía técnica, o la técnica original, descripta, que muchos lo llevaron a San Diego a hacerla con las 2 incisiones.
Yo opté por no hacer múltiples incisiones, sino por hacer una pequeña lumbotomía de 6 centímetros en el medio y usar el tema del sliding incision, movernos con la incisión para arriba y para abajo. Y con una buena lumbotomía, divulsionando los planos, uno puede llegar a hacer 3 o 4 niveles o una corporectomía por la cara lateral. Y creo que es mucho menos frecuente, por lo menos en lo que vengo haciendo en el recuento, charlando con ustedes a los que les hago el abordaje del XLIF, el tema del adormecimiento y las lesiones de los colaterales largos del plexo lumbar, cuando uno hace ese tipo de incisión, porque uno va viendo, y es mejor ver la raíz que ir a ciegas y que te avise el neurofisiólogo si la pinchaste, porque cuando la pinchaste está. Entonces te avisa, no, ahí no, pero bueno, ya la pinchaste. Entonces ese nervio ya se lesionó. En cambio, si uno la va viendo cuando está haciendo la disección Roma en el momento, puede ver la raíz y correrla y tenemos mucho menos incidencia de adormecimiento o parestesias en el muslo que en el posoperatorio. La que sí es más frecuente, pero suele ser transitoria afortunadamente, y también es mucho menos probable cuando uno tiene una buena incisión y hace distintas ventanas directamente sobre el músculo psoas, es el trauma directo o quemar en el espacio cuando uno separa las fibras del psoas. Si uno lo hace con romo y con poco cauterio y con buena visión, en general lastima mucho menos y tenés mucho mejores resultados. También es frecuente cuando uno entra por la convexidad y pone 2 o 3 ALIF, que lo que tenga dolor es el psoas contralateral, por distracción. Tuve 2 pacientes en las que hicimos 3 niveles y no sabíamos qué le pasaba, por qué le dolía del otro lado. Y justo el chico que yo lo había ayudado, un neurocirujano, había estado rotando, se va a rotar en realidad con Rosenthal en Alemania, y Rosenthal dijo que le pasaba mucho eso en los pacientes que habían estado mucho tiempo en esa posición cuando los distraes porque estiras un psoas que estaba cortado y duele contralateral. Afortunadamente los pacientes en 2 o 3 semanas recuperaron y no tuvieron ningún tipo de dolor. Yo pensé que en esa maniobra que estoy mostrando ahí en la foto, que es cuando uno corta el anillo contralateral con la copa, habíamos lesionado el psoas del otro lado y en realidad era solamente por distracción. Ténganlo en cuenta cuando tienen 2 o 3. Sí, yo también. Vasculares, bueno, solamente yo no creo en las hiperlordóticas porque cuando uno secciona el ligamento común anterior puedes hacer una lesión de los vasos por la cara posterior y me parece que es algo catastrófico, imposible de arreglar por una mini incisión lateral. Y lo que hemos visto es alguna lesión de la segmentaria cuando uno no prepara cuando va a poner la placa lateral el valle donde va a poner el tornillo y puede llevarlo con el tornillo en el momento de la placa como se ve ahí. Entonces las contraindicaciones, todas relativas en realidad, salvo la exposición del E5C1, la cirugía retroperitoneal, recomiendo fervientemente que no entren porque la anatomía está deformada, la listesis grado 3, si van a entrar, porque la es más anterior, tengan mucho cuidado, y las malformaciones con rotación severa, salvo que dependen más que nada de la radiología y de la habilidad del operador. Pero las contraindicaciones en este caso son bastante más amables y son más relativas en el caso de la LIF. Ricardo, tengo una pregunta que me llama mucho la atención. ¿Vos no ves el paciente antes de la cirugía? A veces sí, a veces no. En general depende del cirujano que yo esto se lo repito mucho permanentemente, soy el pájaro Picasso, entonces cuando tiene un paciente dudoso me mandan las imágenes previamente o fotos del paciente y las suelo ver antes. Pero no hago una evaluación en consultorio como hacen ustedes sistemáticamente. No lo hacemos normalmente. Yo he visto muchos de los médicos que llega, el cirujano vascular llega, y allá también, al día de la cirugía a conocer el paciente. Y hay muchas cirugías que son abordadas porque algo está mal. Yo no le presto atención, yo me saqué el problema arriba, mis pacientes no ven al vascular, no se operan. Sí o sí, quiero que les explique todos los casos, todas las complicaciones, me saco de arriba un problema, yo no les reviso la panza, me pongo a ver si si el CT Ham me da que tiene calcificaciones o no, si la aorta, vamos a abordar el E4 y el 5, él evalúa primero si la aorta se abre y te da espacio a hacerla al medio a ese nivel o tenés que ir por el costado, todo eso lo evalúa el vascular como previo de la cirugía. Yo no tengo, ni me meto en eso. Está bárbaro porque no luchás con el preparativo. Y es que no tengo porque pierdo tiempo y no soy el más adecuado y le voy a contar a él qué es lo que pasa. Y él ve cosas que no... creo que es una buena táctica que sos parte de la cirugía. Es más, el abordaje es tuyo. Sos co-cirujano en la parte anterior de la cirugía. Sí. No ayudante. Tanto por el resultado como legalmente, posteriormente si pasa bueno, algo, legalmente sin lugar a dudas. No, por eso. Yo en general...
los equipos con los que trabajo frecuentemente ya más o menos tenemos un esquema. Si son ex-leaf y no hay ninguna cosa extraña, no lo veo previamente. Pero cuando me están planteando un paciente añoso, vía anterior o probable claudicación, una cirugía compleja, yo les pido que me manden las imágenes. O el paciente en algunos casos, el doctor Mesadri, que es neurocirujano, en general a veces nos juntamos y vemos el paciente previamente, o Armando estaba planeando un paciente muy joven, una chica, y lo vamos a ver, y lo veo previamente porque me parece que estratégicamente a veces uno se evita un problema, o tener que suspender la cirugía en quirófano, que es un dolor de cabeza, explicarle al paciente en ese momento que no... Siempre puede pasar, vos entras y no llegaste, el paciente sabe la opción, se le explican todo. Si uno lo puede evitar previamente, obviamente mejor. Pero hay pavadas que dicen, no se puede hacer nada, tiene leiomioma, lo ves ahí en qué sé yo. Ricardo, una pregunta, acá. Sí, una complicación que no nombraste ahí yo tuve, que fue una eventración. ¿Qué consideración tenés vos con eso? ¿Eventraciones? Eventración. Problema de la pared, porque muchas son mujeres. Pocas, en general, pacientes multioperadas, sobre todo pacientes que tienen muchas cesáreas previas. La verdad es que, en general, los abordajes abdominales no tenés malos resultados si entras por línea media. Yo creo que muchos que están haciendo LIF, que yo no lo hago, no creo en el LIF, me parece que es muy riesgoso y es muy eventrógeno. Las incisiones por línea media en general son muy amables, tenés un muy buen acceso, denervás muy poco. El planteo por ahí es que cuando hay 2 o 3 cirugías previas, no salir y dejar una malla para evitar la aparición de una eventación, sobre todo en pacientes obesos, porque sabes que por ahí a veces uno está tironeando mucho, está tratando de hacer una incisión chiquita, a veces las fibras y queda medio, viste, la cicatriz y después... Sí, es cierto, es una posibilidad. Igual no escapa a las generales de cualquier eventación que pueda haber en cualquier cirugía abdominal. Es muy bajo el índice, pero bueno, a algunos les ha pasado que hemos tenido que hacerlo. A veces pasa con el SLIF, si uno cuando hace la disección Roma, respetando los planos de los oblicuos y todo, uno ve el nervio, sobre todo el troceo intercostal o el primer lumbar que viene pasando por el medio, y sobre todo cuando cerrás tenés que tratar de no tomarlo con la sutura cuando uno aproxima los músculos, no ajustarlo demasiado. No hay una eventación real, pero sí queda un abombamiento, queda una asimetría después cuando el paciente se para porque hay una debilidad de la pared y no es una eventación real porque las haces imágenes, tomografía, resonancia, pero queda debilidad. Entonces hay que tener mucho cuidado en el abordaje cuando uno sale de cuidar. Ha pasado en las primeras oportunidades que hice las vías laterales por no prestar demasiada atención. Tenemos un caso con Coco que anduvo dando vuelta mucho tiempo y le hicimos todo tipo de estudios y en realidad ahora al paciente le hicimos rehabilitar un poco y mejoró el tono muscular y se le fue. Pero sí, como en todo, yo puse prevención ahí muy grande en un momento dado porque me parece que es fundamental prevenir este tipo de cosas y ir a buscar la solución. ¿Por qué el ACR no? ¿Por qué? El ACR no, porque la... Si cruzas la calle distraído y te pisa un colectivo, mala suerte, pero esperarlo de pechito del colectivo me parece que... No. A mí me da mucho sensación de que es una cirugía demasiado compleja y a mí lo que me da la sensación, no he leído mucho de la bibliografía, pero he escuchado a muchos de ustedes hablar al respecto, es que la caja a veces se migra hacia adelante. Que abrir el ligamento es... Creo que creo que coinciden conmigo, que biomecánicamente el ligamento común anterior es el gran sostén de la... Una cosa es estirarlo y generar una caja y otra cosa es cortarlo directamente. A mí me da un poco de miedo. Supongo que si uno separa bien los vasos y pone una válvula maleable en el medio puede trabajar tranquilamente en el espacio. Lo hemos hecho para corporectomías, eso fundamentalmente. Pero no es algo que me simpatice hacer. Acá, a mí, por lo menos. Una pregunta dividida en dos. Angiotac, vos le das importancia porque muchas veces la arteria se ve bien, la vena no, y la vena está mucho más baja que la arteria. Y el problema generalmente es el carrefour de la vena. En general, sí, la vena es la más complicada. La arteria es mucho más amable, si no tiene enfermedad esclerótica. El problema es que la ilíaca izquierda en general está cruzada, a veces en 5-1 uno va en pacientes que tienen un poco de listesis o que son gorditos, la colocación es más baja y tenés 2/3 partes ocupadas por la ilíaca izquierda. A veces sí está bueno planearlo, pero no creo que sea una contraindicación. Simplemente cuando uno entra y se la encuentra es ir despacito, ligando todos los colaterales. Y la segunda pregunta, ¿vos entrás por la bifurcación o volcás todos los vasos sobre la derecha del paciente? 4-5. No, 5-1 y 4-5 cuando se doble. 5-1 por debajo, en general, siempre es algo que esté muy caído el árbol vascular, la bifurcación esté muy baja, pero sí, en general
sistemáticamente intento ir por abajo. Inclusive en 4-5 con bifurcación alta podés ir por abajo también. A veces te pasa columnas que no tienen mucha lordosis, que son muy planas, que uno no encuentra bien el ángulo y tenés una bifurcación alta, podés hacer 4-5 por abajo. Yo soy partidario de que sistemáticamente 4-5 hay que ir por la izquierda. Es lo que te permite una entrada más amable, inclusive porque podés hacer un abordaje para el lift, pero por la caja tipo lift, entras de costado, si no podés restregar demasiado. Entonces es mucho más amable ese. Y te alejas del nervio de la taller también, porque te vas bien a la izquierda, entonces el OLIF me parece que le cae justo arriba al nervio y que tiene más incidencia. Estuve buscando bibliografía, pero no encontré, porque nadie hizo todo el trabajo, de eyaculación retrógrada en OLIF, me parece que debe ser mejor, porque va justo apuntándole al nervio, por donde baja. Sí, Daniel. Con respecto a eso, a la eyaculación retrógrada, uno elige generalmente que no sea un hombre joven para hacer el procedimiento, ¿no? ¿Qué pasa con la lesión del plexo simpático superior en la mujer joven? ¿Hay algo descrito? Yo lo escuché decir cuando empezamos a hablar de esto hace mucho tiempo al doctor Reina, que la complicación era que tenía una eyaculación en el hombre y vagina seca en la mujer. ¿Qué pasa? Sí. En los anglosajones hay algunos trabajos que son mucho menos pacatos que nosotros, entonces el médico o la gente que hace el screening hace las preguntas y tienen más estadística. Acá localmente es mucho más difícil averiguar, por una cuestión de tabú o porque la gente... Y porque aparte yo no puedo hacer ese seguimiento porque yo no lo sigo en consultorio de los pacientes, lo siguen ustedes. Entonces si ustedes no le van a preguntar, yo no me entero. La eyaculación retrógrada por ahí sí es algo más notorio y es algo que pueden llegar a preguntar. Yo afortunadamente te puedo decir que todos los casos que tuve de retrógrada en algún paciente duraron no más de 3 meses o 6 meses. El urólogo le dio, ahora no, se me escapa el nombre de la medicación, pero le dan un contractor de trusor antes de tener relaciones y no genera esterilidad, sino infertilidad en el momento. Y después de los 6 meses, el que más duró, recuperaron completamente todos. Y en general, las dos más importantes que duraron 3 y 6 meses fueron en multinivel y hubo algún tipo de trastorno vascular durante la cirugía, que estuvimos suturando, quemando, o sea, hubo mucha distracción. Tuvo mucho tiempo contraído el pleno. No ningún procedimiento de rutina básico, que es 40 minutos, 1 hora y chirolas 2 o 3 niveles, hemos tenido retrógrado. Realmente no hay estadística con respecto a lo que me preguntabas de las mujeres. Nadie ha hecho un screening. Te quería preguntar, cuando vas a hacer 3 niveles, sí, por ejemplo, de X-Leaf, ¿qué incisión elegís, si longitudinal o transversal? Yo siempre le hago oblicua descendente, siguiendo la última costilla para evitar el dermatoma en la piel. Y después sigo la dirección de las fibras de acuerdo a lo que voy mostrando. Hablo de la fascia después del celular y sigo las fibras del oblicuo mayor, del oblicuo menor y el transverso siguiendo las fibras para lastimar lo menos posible. Me parece que en el cierre de la pared lo más importante es cerrar bien la aponeurosis del transverso y la fascia que está arriba del oblicuo mayor. El menor y el mayor uno los aproxima solamente para que recuerden dónde tienen que estar, pero tratás de no lesionarlos. Lo que hago es la marcación previa. Poner bien abierto el paciente para separar la última costilla de la cresta, generar el mayor espacio posible y marcar a dónde vas a entrar y apuntar a la mitad de la vértebra central, si vas a hacer 2 niveles o al disco central si vas a hacer 3. Depende, porque viste que ustedes suelen enderezar la tercera, que es la que tiene que estar enderezada, entonces depende si el ápice está justo en la tercera, que vas a hacer 2, 3, 3, 4, le apuntás al medio de la tercera. Y si vas a hacer 3 niveles, porque el disco está 2, 3, que está torcido, ahí le apuntás al disco del medio. Y en general con una incisión de 6 centímetros tenés una buena visión y te podés mover con el retractor hacia arriba o hacia abajo. O no, con valvitas pequeñas que te moves, valvas renales o, qué sé yo, IP Magna tiene unas que vienen con clavija que las vas corriendo de acuerdo al nivel. Entonces, con una incisión pequeña tenés una buena exposición de los 3 o 4 niveles de ahí. Gracias. Bueno, invitamos a la presentación de casos al doctor Pablo Gatto y a Diego Gianni.
Sos alto, flaco, ¿eh? No. Bueno, aprovecho el tiempo muerto para agradecer la invitación. Siempre es un placer estar acá y poder contribuir con los errores nuestros. Pablo Gato. Estiro que cuento un chiste o algo. No. Comentar lo que comentamos todos. Ahí está. Bueno, voy a hablar de un caso o problema que la verdad que a nosotros nos dio un dolor de cabeza. Es una paciente de 53 años que nos llega a la consulta ya con un par de cirugías previas. Vamos a hacer una mínima reseña histórica. Ya por el 2014 tuvo una cirugía lumbar por una supuesta discopatía L4, L5. En ese momento lo que podemos llegar a deducir de lo que nos cuenta el paciente y las imágenes, se le realizó una disectomía con una colocación de un PLIF y una instrumentación de ese nivel, solo unilateral. Sí, a los 10 días tuvo que hacer una reinternación y una reintervención por una supuesta fístula de líquido cefalorraquídeo, que es lo que la paciente contaba, y un incremento del dolor radicular de 10 centímetros. Pido disculpas por la calidad de las imágenes, pero es lo único que teníamos en ese momento. No sé si alguien quiere comentar algo de la imagen esta. Este es lo que llegamos a ver. ¿Dónde está el puntero? Acá vemos la instrumentación del lado derecho y no se llega a ver bien, pero tenemos una migración de la caja hacia el canal. ¿Sí? Una pregunta, a ver la mesa 5. Una radiculopatía, dolor radicular 10 en 10 del lado derecho. ¿Sí? Y obviamente era, no tenía signo motor, simplemente el dolor. En ese momento lo que le hicieron fue retirarle el PLIF, ¿sí? Sacarle los tornillos de ese lado y colocárselos del otro pedículo. ¿Sí? Entonces nos llega a nosotros el momento de la consulta con esto. Todo excelente, como ven. ¿Sí? Donde estaban del lado derecho ahora están del lado izquierdo. Vemos ahí como la secuela de todo el proceso y el colapso del disco. No, por suerte no, nosotros lo empeoramos, no te preocupes. Opiniones. Si lo hubiéramos dejado así, estaríamos bien. Ahora ya tiene otra resolución, pero... Sí. A nosotros nos consulta actualmente. Estas son las dinámicas. Perdón, esta es la resonancia al momento de la consulta nuestra. ¿Sí? Ahora les vuelvo a poner la reso, pero clínicamente tenía un dolor lumbar de 8 en 10, un radicular de 6 en 10, un NODI de 58, o sea, bastante complicado, y le habíamos hecho 2 bloqueos sin ningún tipo de mejoría. La auriculopatía. Dale. Bueno. Las dos. Lumbar, 8 en 10, dolor radicular derecho, 6 en 10. No estaba del todo claro, pero era sobre todo L4, L5. ¿Sí? Sin déficit motor. Solo dolor. ¿Qué resolución tomarían? O no sé si alguien quiere comentar de los tratamientos previos, no sé. Mesa 1, dale. Todavía no encuentro el motivo del dolor todavía. La radiculopatía es del lado que tenía los tornillos previamente. Exactamente. Que vemos allá en la imagen axial, en la primera a la izquierda, que ese tornillo invadió el receso lateral. O sea, no allá, esa. Sí. No estoy seguro que el dolor no sea algo secular. Todavía sí en las dinámicas no se mueve, no veo un MODI, no sé todavía qué le duele.
Todavía no haría nada. Mesa 2. Sí, estamos discutiendo acá que no sabemos tampoco cuál es el origen del dolor porque la resonancia se ve bastante bien. No sabemos si es secuelar al trauma por el corrimiento de la caja, que probablemente dejó ahí una lesión que persiste en la raíz, pero no vemos compresión. Mesa 3, a ver si alguien opina algo diferente. Sí, le hicimos 2. No mejoró nada. ¿Bloqueo del quinto hicieron? Mesa 3. Doctora. Yo creo que en un paciente que hizo una instrumentación de un lado, después que fue al otro lado se sacó el TLIF o el dispositivo intersomático y se hizo instrumentación del otro. Es muy raro que no tenga alguna adherencia radicular, algo así, ¿no? Una cicatriz. Y aparte se ven que los músculos paravertebrales están infiltrados también un poquito de grasa. No sé si ese no puede ser el dolor lumbar y el otro el dolor radicular. Pero no se encuentra claramente cuál es el origen del dolor. Por lo menos lo que se ve en el relato. ¿Alguna otra mesa que opine algo distinto? Doctor Marino. ¿Querías hablar? No, tampoco tenemos mucha correlación en el relato. Si la raíz es la que está dañada por el PLIF o tiene aracnoiditis, no tiene pinta tampoco. No. Todavía no tenemos un diagnóstico. Hay una tomografía colaboraría para ver si está pseudoartrósico o no. Y bloqueo para tratar de identificar el punto. Una preguntita, ¿nos recordás un poco los plazos de tiempo? ¿2014 la primera consulta? ¿La primera cirugía? Primera cirugía 2014, 10 días posoperatorio la revisión. Y a nosotros nos llega 2016. Ah, 2 años después. 2 años después, sí. Y con los síntomas por eso los sacó. No. No. Es lo que teníamos en ese momento. No. Sí. Con dolor y con aumento, sí. Siempre con dolor fue aumentando, sí. ¿El bloqueo fue solamente del cuarto o de acá 3? La mesa 3 es la de la punta. ¿El bloqueo fue solamente del cuarto o también no intentaron hacer un bloqueo del quinto? No, fue en el cuarto. Yo creo que tenemos que descartar acá en la 2. Por un lado, descartar pseudoartrosis. Están descriptas fusiones así de instrumentación unilateral con artrosis bilaterales, descriptas como con buena evolución. Entonces, si está con lumbalgia, no vemos un claro signo de inestabilidad ahí, pero no descartaría una pseudoartrosis. El caso, esto nos pasa bastante frecuente, sí. Yo siempre pienso que hay algo que es, y encima acá que tiene solamente 2 tornillos, si tuviera 4 más difíciles todavía, que es lo que habitualmente nos pasa a nosotros, que ponemos, obviamente casi todos, ponemos tornillos en las 4 tornillos, ponemos 2 tornillos en cada vértebra. Y es uno de los diagnósticos más difíciles de hacer, el de la pseudoartrosis instrumentada. ¿Sí? No se mueve, cuando tenemos la suerte que la dinámica nos da la solución, es el único. Porque después probamos con el centellorama, probamos con esto, con aquello. Ahora, para mí tiene mucho valor la clínica y muchas pseudoartrosis repiten el dolor radicular y se quejan a veces de más dolor radicular. Y la primera queja otra vez del paciente es: me empezó a doler la pierna otra vez, doctor. Aparecen al 4º, 5º mes y ahí yo ya empiezo a pensar, te hablo de mis pacientes, yo empiezo a sospechar que esté viendo una pseudoartrosis, que esté frente a una pseudoartrosis. Esta mujer, 2 cirugías, no se ve mucho injerto, le cambiaron el lado, le pusieron del otro, una sola barra, creo que tiene muchos boletos para pensar en pseudoartrosis.
¿Quién piensa en una pseudoartrosis en este caso? ¿Y qué resolución tomarían? Pero una consideración. Sí. Aparte de la pseudoartrosis, lo que puede estar también causando dolor, porque tenés un índice alto de disabilidad, o sea, de limitación. Es también que haya ocurrido algo, por eso hay que estudiarlo a L51, pero la faceta, ¿no? No la parte discal. Por ahí eso es tener en cuenta como índice de dolor lumbar. Si uno piensa que esto también es una pseudoartrosis, iba a tratarlo, ¿no? Diego, yo le haría una artrodesis instrumentada 360 LIF y tornillos por atrás de L4 y L5 solamente. El disco 5.1 está alto y está bien, aparentemente tiene un firman chiquito, 1. Yo le haría nada más que ese espacio. Coco, ¿pero no te interesa ver un ataque antes para ver la faceta, aunque sea? Porque con esa artrodesis. Sí, por supuesto. Me gustaría ver cómo está la faceta 5.1, porque esos cortes están pasando por 4 y por 5. Si la faceta está alterada en 5.1, por ahí tengo que llegar hasta abajo. Ezequiel, ¿qué harías? Qué casito. Qué gana ir por adelante, ¿no? A ver qué pasa. ¿Tiene algún estudio bacteriológico de cuando le sacaron la...? Porque No. eso tuvo una movilización... Sí, supuestamente no hubo ningún signo de infección, no hubo un nada de resumen eso. de historia clínica que es donde nunca hubo Porque ni un rescate de nada. hemos tenido Sí. movilización y la causa principal Es la infección, sí. fue la infección. Sí. Como para pensar en algo que esté ocurriendo en aflojamiento cuando le pusieron los otros 2 tornillos. Pero sí, la dinámica no se mueve, así que podemos pensar en la pseudoartrosis. No está mal. El rescate, la número 1 es la vía anterior. La revisión del espacio, ¿no? Y ganar la altura. Yo creo que puede estar un poco ahí no sé si la radiculopatía, pero sí el dolor lumbar. Claro. Doctor Rueda, ¿qué resolvería? Asumiendo que tenemos una tomografía y podemos sospechar la pseudoartrosis y está descartado que sea algo infeccioso asociado, sí habría una cuestión mecánica, ¿no? Ahí estábamos charlando que si te fijas en la resonancia, los cambios que hay sarcopénicos del músculo, comparar el lado derecho con el izquierdo solamente en estos cortes. Y si hay que operar, vería si no hay que también hacer algo con respecto al E5S1, porque hay una cuestión netamente mecánica, ¿no? Los discos no son tanto el problema, sino la falla en la construcción y la pseudoartrosis que estamos tratando. Si tuviese que involucrar L5S1 también, haría 360, L4, L5 y solamente posterolateral L5S1. Vamos a la resolución. Resolución, entre comillas. Lo que nosotros pensamos es que el dolor era de origen mecánico, pseudoartrósico de ese nivel, con compromiso también del quinto espacio, y decidimos hacer, no meternos por atrás, ya por las 2 cirugías previas y las adherencias que se veían tanto a nivel muscular como a nivel del saco por la migración de la caja, y decidimos ir por anterior. Intentar recuperar la altura, ¿sí? Le sacamos los tornillos y no realizamos ningún otro gesto por posterior. Sí fuimos por anterior y colocamos doble caja, L4, L5, L5, S1. Vale pegar por todos lados, porque nosotros nos criticamos bastante esta decisión. Nosotros pensamos que el dolor era como el síntoma principal de la paciente era la lumbalgia y no la radiculalgia, que el dolor era más mecánico lumbar. Intentamos recuperar la altura del cuarto espacio y recuperar la lordosis, sobre todo la lordosis lumbar baja, y creo que no fue todo al revés, ¿sí? Lo dejamos sifótico y fue bastante laborioso la colocación de una caja en 4 o 5 por todas las adherencias que tenía. Sí. Discúlpame, antes de la cirugía, ¿pudieron documentar Sí. ¿Vos estabas? la pseudoartrosis? Perdón. Pregunta el doctor. Antes de la cirugía, ¿pudieron documentar con una tomo la pseudoartrosis o no? No.
Intraoperatorio del tornillo sí salió. ¿Y cuando fueron por adelante, se movía? ¿La notaron? Tenía bastantes adherencias, sobre todo el lado derecho, que era donde estaba la caja y la migración, pero fue bastante laborioso. Vuelvo a preguntarte, ¿le tomaron cultivo a los tornillos que sacaron? Sí, Eso todo negativo. ¿Y consideraron hacer solo ese L4, L5 únicamente? Porque por ahí era un buen caso, sí. Como decía Pablo Cirna, solo 4-5. No sé si no, vos Pablo decías una leaf, ¿no? Pero por ahí un ex-leaf daba, me parece, este caso. Sí, yo digo, no meternos nuevamente en el lío y hacer un ex-leaf 4-5, 360 o una leaf 4-5, dependiendo, no conozco a la paciente, ¿es gorda? No. Bueno, si es flaquita y teniendo... Sí, perdón, sí es tabaquista. ¿Eh? Tabaquista. Tabaquista. ¿Le pusieron sacarina? Adentro sí. Sí. Tiene mucha sacarina, Coco, mirá. No, porque quizás, a ver, nosotros desde hace un tiempo que estamos con un punch o con un trocar sacando un injerto y rellenando la caja. Sí. Estas cajas están diseñadas con ventanas que son pequeñitas, o sea que con 2 o 3 punches de hueso autólogo de cristeliana, me parece que asegurás un poco más que con el pochoclo. Yo no sé si Matías piensa igual, pero me parece que la estabilidad mecánica de unas cajas solas, los stand-alone sin estabilización, solo con estas quillas no son buenas que digamos. No, pero Coco no recuperó nada de altura. Nada, al contrario. Nada. Es decir, que la pseudoartrosis y la inestabilidad mecánica, no sé, qué sé yo. O sea que ustedes hicieron un refuerzo de una artrodesis anterior que ya estaba, evidentemente, el espacio consolidado. Sí, consolidado parcialmente, sí, con todo lo que era la fibrosis posterior nos dejó levantar la cara y colocar el lordosis. Hicieron un mejoramiento de la oblicuidad del disco 4-5, o sea, el shape sigue estando. Y arruinamos 5-1, no nos olvidemos. Perdón, cuando sacaste el tornillo de L4, articular L4, el tornillo L5, articular L4, fibrosis, estaba todo roto. ¿No estaba pegada? No tenía un puente óseo, sí había fibrosis y toda una alteración, sí. Imagínate, tenía 2 cirugías más la migración del PLIF de ese lado. No es el final. No es el final. Pero, ¿y ahora que mejoró la sintomatología? Bueno, ¿qué resolverían ahora después de esto? Porque en ese momento en el posoperatorio tuvo una disminución del dolor lumbar y radicular, mejoró un poco el Laudestri, pero a los 3 meses aumento el dolor, aumento del Laudestri, ¿sí? Y ahora la tenemos con un hermoso subsidencia de la caja, 4-5 y un colapso. Sí, con el aumento de la cifosis todavía. Te digo, tiene una pinta de infección. No había infecciones aquí. No. ¿Puedo opinar? Sí, claro que sí. Acá en el 2. Sí. Yo me acuerdo cuando estudiábamos más el tema de colocación de prótesis de disco y había trabajos que hablaba cómo tratar cuando estaban flojas, no salidas, ¿no? Pero flojas las prótesis de disco, y había trabajos que proponían hacer la fijación por atrás y dejando la prótesis de disco floja y no revisarla. Yo acá creo que ya tenés la subsidencia que por otro lado va a estimular mejor la artrodesis, y si es por un tema de dolor mecánico lo estabilizaría por atrás. Después veremos qué pasará con el balance, creo que ahora no es el momento, por ahí el disco de arriba sufre en su momento y ahí habrá que dedicarse en un futuro. Te muestro la resonancia. ¿Alguien además de Matías, otra resolución? Doctor Macaño. Yo creo que el problema inicial, yo tengo un paciente con pseudoartrosis, no estoy seguro, yo hubiera discutido con el paciente, no estoy seguro que le voy a recomponer el dolor del nervio, porque hay fibrosis, estuvo lesionado, todo lo que sea, pero este es un paciente con pseudoartrosis. Este es uno de los pocos casos que yo hago posterior, le saco los tornillos para tratar de abrirlo. Hay fibrosis, le tomo tiempo, yo uso cuando hay esta fibrosis uso el retractor, el viejo yo tengo un retractor el que usaba para el disco, el brazo de disco, el de Puy, el original, yo pongo el retractor adentro, lo trato de abrir, a veces no se puede, pero no le dejo una caja sola. Vos vas a tratar una pseudo
y le tenés que dar todo. Entonces voy por adelante, voy por atrás de nuevo y le pongo el tornillo y trato de solucionarle, porque si no estoy comprando un problema, que es lo que tenés ahora, que es una pseudo. Aparte de todo, estamos tratando la pseudoartrosis. Entonces tenés que darle todo para esa pseudoartrosis. Un standalone para una pseudoartrosis no lo hago. No, ¿y lo hace en un solo tiempo? Sí, hago todo en un solo tiempo. Sí, voy adelante. Lo hago atrás, que es fácil, saco el tornillo para tratar de abrirlo. Nada más. Normalmente no, pero cuando está tan colapsado lo voy atrás, saco el tornillo, le pongo la caja adelante. Si no pude entrar, no pude entrar, de lo que es, pero quiero que se pegue, le pongo lo que pusieron ustedes y voy por atrás y le pongo tornillo, le pongo todo. Bien. Doctor Marino, ¿alguna otra posibilidad de tratamiento? Creo que lo primero que habría que haber hecho es, primero, ¿por qué no se pudieron recolocar los tornillos? Y yo haría como el doctor Macaño, trato de limpiar todo lo que puedo, coloco los tornillos, voy por adelante, doble caja y después los cierro atrás. ¿Alguna otra opinión? Tornillo. Diego, lo que también se le puede agregar es, a pesar si estamos sospechando además que se sigue moviendo y que el dolor ahora se está moviendo, al recolocar la ley por la vía posterior, a veces yo lo que le sumo, por más que tenga una LIF y todo, al cuarto ya no le doy ninguna chance, pero al quinto hacerle una Smith-Petersen y cerrarlo un poquito, le podés ganar un poquito de dolor. ¿Alguna otra opinión? Sí, y colocar hueso autólogo. Sí. No demos más vuelta con la sacarina. Claro. Doctor Malminsky. Falta una opinión. Creo que eventualmente se podría dar la posibilidad de hacer, colocar un TLIF, porque por lo que veo no hicieron facetectomía al colocar el tornillo. Yo creo que no hubiera sido problemático colocar un TLIF y darle, porque creo que el problema es L4, L5, que tiene micromovilidad. Si vos ves la radiografía, tiene un osteofito, un spur mínimo en L4, L5, y se abre el disco adelante en la extensión. Creo que el micromovimiento es lo que le producía el dolor. Creo que había que hacer una artrodesis anterior y eventualmente un TLIF se podía haber hecho porque tienen las facetas intactas. En honor al tiempo, resolución. Sí, resolución. Lo que hicimos fue instrumentarlo por vía posterior, ¿sí? Obviamente el balance no es el ideal, es lo que pudimos corregir. Para vos, Coco, lo llenamos de pochoclo. Es con mezcla de hueso, pero actualmente tiene un resultado regular, sin mejoría del dolor, sí tiene una disfunción importante, tiene un nodo de 26. Sí. Es más, en un momento pensamos en hacer un soporte ilíaco también. ¿Qué le pusieron? ¿Qué es hidroxiapatita? Perdón, 2. Sí. ¿Hidroxiapatita es? Trifosfato cálcico. ¿Y tienen buenos resultados con el No. ¿Y por qué? No, en ese momento lo que había con mezcla de hueso autólogo también. Sí. No pega nunca. Yo lo odio. ¿Por qué fueron al tercero? Fueron hasta L3. Sí, fue una discusión que tuvimos de por qué ir a L3. Veíamos que estaba colapsándose ese espacio y decidimos hacer la instrumentación de ese espacio. Sí. Y te puedo hacer acá en el 2 otro comentario. Sí. Poné la placa post. Digamos, porque vos dijiste pelvis, ¿no? Pero por ahí si vas a hacer una fijación al sacro única, no sé qué te parece esa dirección de tornillos. Por ahí la mejor no es más hacia al corner, al promontorio. Sí, tal cual. Y tornillos más largos y bicorticales. Sí, más gruesos, obviamente, 7. Sí. Sí. Terminado el caso.
Damos uno solo. Tenemos otro, pero no hay tiempo. No. Sabemos que en cualquier momento esta paciente nos puede consultar con dolor. No, aparte tiene alta chance de hacer una pseudo. Entonces... Sí. Pero si no, eso no... Sí, va a volver casi seguro este paciente. Obviamente. Pero, seguro. ver, ahora vamos a tener una pseudoartrosis. Bueno, presentamos el otro caso, Pablo, ¿no? ¿No? No, si no, como quiera. Con hidroxia patita. El otro lo hacemos rápido, simplemente mostrando. Dale, casito rápido. Bueno, vamos al 5 minutos. Al segundo caso. Es una mujer de 47 años, este sí es todo nuestro. Sí. Con una lumbalgia crónica de 8 años de evolución, dolor lumbar 8 en 10, un radicular 2 en 10 derecho, es una paciente que se encarga, es una enfermera de neonatología, con un ODI de 54%, que obviamente en estos 8 años realizó un tratamiento médico kinésico en múltiples oportunidades, incluyendo bloqueos sin mejoría, No sé si se ve bien. Dentro de todo está bien balanceada. Lo que sí tenemos es una vértebra transicional lumbosacra, sí, con una alteración del plano coronal. Y en la resonancia nuclear magnética tenemos, obviamente, la discopatía de dicho espacio. Sí, no sé si alguien quiere hacer un comentario o vamos enumerando los errores que fuimos cometiendo. ¿Sí? En ese caso lo que hicimos fue un ALIF 5.1, ¿sí? La liberación foraminal del lado izquierdo y del lado derecho. Ahí me olvidé de ponerlo. Hicimos una instrumentación de 4 a la transición o de S1. Con, si le llama la atención algo, ¿sí? Si no le digo, la colocación de la caja no fue la ideal, es un tamaño chico, ¿sí? Y no está centrada. Y eso generó un aumento de la desalineación coronal que tiene. Tuvo una mejoría sintomática en el posoperatorio inmediato, pero entre el segundo y el tercer mes concurre con aumento del dolor, ¿sí? Un empeoramiento de Audestry. Sí, pensamos obviamente en una pseudoartrosis de la fijación, sobre todo a nivel del E4. Pedimos las dinámicas, no tenían movilidad, pero sí vemos el halo radiolúcido del tornillo. Sí. Bueno, tenemos la tomografía y ahí evidenciamos bien el error nuestro en la colocación de la caja, sobre todo, ¿sí? Al no estar centrada y el no ser el tamaño acorde a dicho espacio, generó como un efecto de cuña y aumentó la alineación y sobrecargó, obviamente, toda la instrumentación. Sí, la caja, por suerte, o por desgracia, pegó. Sí. Eso no pegó. Porque si no hubiera pegado, podríamos haber corregido eso, pero ahora lo que hicimos fue el aumento con, digamos, 2 ex-leaf, ¿sí? De L3, L4, L4, L5, colocación de injerto óseo autólogo, ¿sí? Vamos aprendiendo a veces, y el aumento de la instrumentación, recuperando bien el balance y la lordosis, ¿sí? Y pudimos corregir parte de la inclinación coronal con las cajas laterales. Por suerte esta paciente anda muy bien por ahora, ¿sí? Mejoró mucho, está trabajando y mejoró mucho la sintomatología. Sí, vos dijiste rápida. Se hizo resolución completa, pero bueno. Dale, analicemos. Acá es importante sobre todo lo que es sobredimensionar un ALIF que a veces en vez de ayudarte te termina generando un problema. Acá nos cuestionamos por qué te fuiste ¿por qué tomaste un disco sano arriba? Eso no lo entendemos. Fue para intentar corregir la desviación coronal que tenía, ¿sí? Con la caja lateral. ¿Por qué fuimos arriba y no solo fue...? Claro, porque el disco estaba sano. De entrada, digamos. La primera.
Sí, lo consideramos también en ese momento que podría llegar esta mínima valoración iba a llegar al cambio degenerativo más a futuro, sí. Para evitar el síndrome de adición. Quería hacer una pregunta a todos los que me convocan habitualmente a hacer al en este caso los ayudé yo, pero en general en 5 vuelos tratamos de poner cajas lo más violentamente anchas que se pueda poner. Ahora, la pregunta es, cuando ustedes ponían TLIF o PLIF por detrás, el área de superficie de cubrición era el 10, el 20% de la superficie contra un 80-90% que puede poner una caja. ¿Creen que en este caso particular, no sé, el doctor Marín o gente que pone cajas grandes también, tiene realmente peso que esté torcida la caja o que sea pequeña en función de la artrodesis? Porque ustedes antes ponían por ahí un PLIF chiquito en un costado y no le daban tanta trascendencia. Matías. Yo te puedo decir dos cositas. Yo o uno no pongo más. Y de ahí para arriba pongo doble PLIF. No pongo uno solo. Siempre pongo 2 en paralelo. Yo te respondo otra cosa. Yo creo que lo que vos mencionás de la caja grande es si le vas a hacer un PLIF standalone, digamos. Entonces necesitas el soporte mecánico que vos mencionás y es súper importante. Ahora, si vos lo otro que mencionás es del TLIF, pero el TLIF o el PLIF lo haces con una fijación posterior, con tornillos pediculares. No es que haces solo la colocación del implante y ahí lo importante no era la caja que uno coloca, sino el hueso libre que le coloca en el espacio intersomático. Nosotros hacemos mucho TLIF, nos ha ido muy bien, pero lo importante no es la cajita, sino el injerto autólogo que se le coloca delante y después la caja hace como de tapón, porque si uno mira la caja tiene un pedacito que eso es imposible que pegue, digamos. Lo importante es y la superficie que nosotros le ponemos aproximadamente son 7 centímetros cúbicos que está medido porque lo hacemos con jeringa de injerto, que te digo que creo que es más injerto que el que uno le pone a la caja de ALIF. Así que por cuestión de artrodesis, te diría que el TLIF está muy bien. Lo que pasa es que mecánicamente no podés hacer un TLIF y no fijarlo porque rompiste faceta o porque no es estable la estructura. De hecho, lo que dice Petracchi es, nosotros lo vemos en la consolidación final. Por ejemplo, las cajas cervicales consolidan adelante y las lumbares también. Por lo menos es lo que vemos. No consolidan donde está el dispositivo o atrás. Generalmente por delante, donde uno puso el hueso libre. No, yo quiero hacer una observación con respecto a la colocación de la caja única. Si uno la coloca derechita, a veces puede pasar esto, ¿no? Que aparezca ese shift oblicuo producto de la compresión cuando uno intenta comprimir de un lado. Y lo otro es, si comprimieron seguramente del lado derecho, o sea, del otro lado donde está más apretado. Ese es uno de los problemas, lo cual a mí me generó una demanda, porque el paciente fue reoperado en otro lado, porque seguía con su radiculopatía puesta en lugar de la concesión. Todo bien, pero quiero decir, lo que buscamos en realidad es que queden los platillos paralelos, y en este caso no quedaron paralelos. Si ponemos una caja que sea bien larga, mínimo 25, bien larga, y oblicua, es decir, poner primero injerto, la caja, y si tenemos más lugar del otro lado, poner más injerto. Es decir, llenarla con injerto autólogo. Esa es como observación, ¿no? Importante para el próximo. Y después lo del tornillo de arriba, quizás quisieron ustedes ganar un poco de confianza en cuanto a la lordosis. Me da la sensación de que el disco ese que está muy alto, quizás hace que vaya de alguna manera al fracaso porque quedó demasiado alto, ¿no? Pero la verdad que bárbaro. Bien por la presentación. Creo que ya no tenemos más tiempo. En honor al tiempo tenemos que terminar la presentación. Muchísimas gracias.